la economía venezolana está de suyo golpeada de antes de la llegada de la pandemia. Y tenemos un marco político muy complicado. Y llegó la pandemia. ¿Cuál es la percepción que Data Analysis ha recogido de sus estudios de cómo perciben los venezolanos la solución de la crisis político, económica y social que tiene Venezuela? Bueno, mira, los números del gobierno siguen siendo catastróficos. O sea, Maduro tiene 13% de aprobación, el 89% de los venezolanos dice que la situación del país es mala, y la mayoría de eso, el 57 puntos, dice que es muy mala. ¿Okay? Lo cual es un indicador muy grave. Y tienes a un 84% de los venezolanos que piden que el término del mandato del presidente Maduro se produzca este año, y ese número 80, 84, 78, 82 se viene repitiendo desde el año 2014 para acá, ¿okay? En donde ya se le había visto la cara a las pésimas políticas económicas y al mal talante, pues, en político, divisionista, excluyente del régimen del presidente Maduro, que llevó las condiciones del chavismo a una situación mucho peor de lo que ya habíamos vivido con Hugo Chávez. Entonces, frente a eso, la respuesta de la mayoría de los venezolanos es que quieren un cambio de gobierno. Y si usted pregunta, ¿usted quiere votar? Sí. ¿Y en cuál de estas elecciones votaría? ¿Votaría solo? ¿Usted votaría en unas elecciones para presidente nada más? Sí. 47%. ¿Usted votaría en unas elecciones de presidente y legisladores, diputados? Sí, un 30 y pico % más, y eso termina sumando un 85, 86%. ¿Y usted votaría en unas elecciones parlamentarias? Sí, 9%. Ya. Entonces, para lo que le está diciendo el pueblo venezolano es que lo que el gobierno de Maduro está llamando cambio no es cambio. Pero Es no lo que pasa, es existe. lo mismo. Okay. Porque si alguien me pregunta a mí quién es el diputado que me representa en mi circuito y cuántas veces ha visitado mi zona, o yo he sabido de cuáles son sus gestiones porque me ha mandado una carta, como obviamente hacen los diputados norteamericanos, alemanes, españoles, suizos, suecos, noruegos. No, eso no pasa aquí. Entonces, ¿qué hacen los diputados? Bueno, mira, la gente dirá, bueno, hacen leyes. ¿Y cuál ley? Yo no sé. ¿Y cuál es el diputado de su circunscripción? No sé tampoco. Entonces, obviamente que eso no puede ser un cambio, y es lógico. Volvemos al tema. La gente puede ser pobre, pero no bruta. Entonces, volvemos al tema de que la gente está pensando en un cambio, pero no es el ideal lo que está ocurriendo. ¿Okay? Le pregunto entonces, si la gente está esperando un cambio y la cuenta, o sea, las matemáticas dicen el rechazo a Maduro, el apoyo del país más poderoso del planeta a la oposición, igual cambio. Y eso no se produce. ¿Cuál es la lectura que tenemos de que esa matemática o esa lógica no se produzca? Porque el sector que adversa al gobierno de Maduro no puede capitalizar ese descontento. Ok, entonces, excelente, y te agradezco mucho esa pregunta tan buena. Las cosas, yo creo que lo que llamamos cambio está muy mal planteado. Primer planteamiento malo. Delegar en otro el cambio. No. Si la gente de la radio y las comunicaciones, o la gente de data análisis, o la gente del alimento, o la gente de las diversiones, o la gente del transporte quiere un cambio, tiene que asumir, articular sus planteamientos, sus intereses, organizarse para presionar por ellos. ¿Okay? Uno no puede delegar a los partidos, ¿okay?,
lo que ese cambio puede hacer. En los países desarrollados, los partidos no actúan por cuenta propia. La izquierda mundial se encarga de descalificar la influencia de los sectores como los gandoleros en los Estados Unidos, una enorme influencia sobre el Partido Demócrata, la influencia de los empresarios, por ejemplo, sobre el Partido Republicano, el Partido Republicano también tiene fuertes influencias de los transportistas, etcétera, porque también tiene sus transportistas, porque esos gandoleros fueron los que votaron por Trump, ¿o no? Claro, claro. Esos son los rednecks. Ajá. Entonces, la izquierda mundial se encarga de descalificar ese tipo de vaso comunicante entre los sectores, los partidos y el gobierno. Y resulta que esa es la esencia del pluralismo, esa es la esencia de la democracia. Entonces, y eso es lo que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque llámese AD, llámese COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, ¿cómo se llama? El PSV, el otro, el de la causa R, el de no sé qué, los radicales del polo patriótico y los otros también. Esos señores se representan a sí mismos, querido José Gregorio. Ellos se representan así, ellos tienen un proyecto que es una hipérbole de poder. Ellos no han sabido representar a la población. Es decir, para ellos el objetivo es mantenerse en el poder si ya están, o descalificar al que está en el poder, inclusive criticando o no reconociendo cosas buenas que haga el que esté en el poder. Porque la idea es descalificarlo, no importa que descalificándolo, aunque esté haciendo cosas buenas, el pueblo sufra las consecuencias porque estás vulnerando una buena política, un buen proyecto, pero no importa, porque vulnerando al tipo y descalificando sus procederes, pues entonces yo me imagino que yo voy a tener mayores oportunidades para llegar al poder. Entonces, el tema de quién hace el cambio está mal planteado. Cada quien tiene que articular sus intereses. Y los partidos han debido articularse entre ellos y han debido articularse ampliamente con los demás sectores para trazar estrategias compartidas. Pero como los partidos venezolanos de oposición querían llegar solos al poder, sin los trabajadores, sin los empresarios, sin los estudiantes, bueno, pues entonces no han logrado coronar la enorme oportunidad de tener un gobierno tan pésimo como el de Nicolás Maduro, y ahí está Nicolás Maduro. Entonces es un problema de articulación y de desconexión de los partidos con la gente. O sea, no hay un trabajo de masas, hay un trabajo solamente mediático que no le da fruto a los partidos. ¿A eso se refiere? Sí, pero sin embargo, o sea, no es solamente que los partidos han debido hacer esa articulación, sino que esa articulación ha debido venir de las presiones de los trabajadores y de los empresarios sobre todo, y de los estudiantes universitarios, que son los que tienen mejores posibilidades de organizarse, para decirle a los partidos, yo te apoyo, pero a cambio de sigamos un proyecto integrado. Si no, yo no te apoyo. Pero desafortunadamente, lo que sí se ha hecho es, mira, tú bajas el perfil, le entregas un cheque en blanco al partido, el partido hace lo que le dé la gana con eso, y bueno, y mira por dónde van las cosas. Muy mal. Por hoy. Lo segundo, entonces, eso me lleva a un segundo planteamiento que es muy importante tener claro. Y son tres que quiero hacerte. El segundo planteamiento es que aquí no se trata necesariamente de cambiar al quién. No se trata solamente de cambiar al quién. Entonces, ¿a qué se refiere? Que yo puedo cambiar las políticas. Es cambiar el Yo puedo cambiar las políticas. Porque, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo no pertenezco a ningún partido político. A mí no me importa quién gobierne. Ese no es problema mío. A mí lo que me importa es cómo gobierna. Entonces, en algún momento yo me tengo que hacer el planteamiento. Oye, si a mí no me importa quién gobierne, pero sí me importa cómo gobierna, con qué políticas gobierna y con qué resultados,
Pues entonces vamos a organizarnos para presionar, para crear conciencia y presionar para que cambien las políticas. Ese es otro enfoque del cambio. Es decir, que Porque la te voy sociedad a poner civil también tiene una responsabilidad dentro de esta, digamos, de esta tragedia como usted la ha definido. Sí, sí, claro, ¿no? Y la sociedad civil y los empresarios, los trabajadores, los universitarios y los medios de comunicación, los comunicadores, los dueños de los medios, los que trabajan en los medios, todos tenemos, la iglesia, los militares, todos tenemos una gran responsabilidad en primero no delegar 100%, entregando cheques en blanco a los partidos para que manejen el país, mientras yo bajo el perfil. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la política, porque si yo me meto en esto, de repente salgo perdiendo y pierdo todo. Sobre todo, esa es la gran tragedia empresarial. Para que el empresariado cambie de mentalidad, de entregarle cheques en blanco a otro, porque tiene miedo al costo que puede tener el meterse en un proyecto político y salir perdiendo y que eso tenga repercusiones, porque el otro que le gane la partida en su proyecto político le va a quitar no solamente su influencia política, sino que le va a quitar sus propiedades. Ah, bueno, mira, si yo tuviera 50.000 millones de dólares también invertidos, como pueden tener algunos señores en Venezuela, no es tanto, pero hay gente que tiene mucha plata, yo también le tendría miedo a la política, a los gobiernos y al que pueda terminar gobernando o al que pueda terminar ganando, Es que, sacando a uno. es que hay una experiencia de, antes de que pasemos al tercer punto que me ofreció, hay la experiencia de la Fede Cámara de Carmona que se metió en política y de alguna manera llega y le coloca un plomo en el ala al gremio. Entonces, allí el temor de algunos empresarios, aunque debemos decir que la clase, que los dirigentes gremiales de este momento, creo que están haciendo una muchísimo mejor lectura política que incluso los partidos a la hora de confrontar el gobierno. Sí, sí están haciendo una mejor lectura porque Fede Cámara, Consecomercio, con Industria, Fede Agro, Fede Naga, etcétera, no son partidos políticos. Entonces, usted no tiene esa organización para apoyar al gobierno ni para ir contra el gobierno, sino para promulgar las verdades, que sea las propuestas de políticas económicas mediante las cuales usted cree que usted y sus trabajadores y sus consumidores van a estar mejor. Y ese es el papel que están jugando los gremios, los grandes gremios, los grandes dirigentes empresariales en este momento. Eso es muy importante reconocerlo. Y eso es, por ejemplo, en el evento del 19 de agosto, el miércoles que viene, vamos a tener a Jorge Roy, expresidente de Fede Cámara, que es un excelente exponente de una visión fresca, de una visión verdaderamente sectorial y que defiende una postura de propuestas empresariales para desarrollar los negocios, para desarrollar los empleos, para desarrollar el abastecimiento, para bajar la inflación y aumentar la producción, no para poner y quitar gobierno. ¿Okay? En esa misma onda está con Industria, en esa misma onda está con Secomercio, etcétera, y todos estos gremios que por fin han entendido que ellos no son partidos políticos y que en el directorio no tienen por qué estar discutiendo cómo hacemos para Para sacar Maduro. antagonizar o plegarnos y apoyar a Chávez, ni a Rómulo Betancourt, ni a Nicolás Maduro, ni al que venga. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hay que aclarar. Y te voy a poner un ejemplo de por qué no es necesario cambiar al quién, sino cambiar las políticas. Venezuela, desde que es república independiente, ha tenido 13 cambios de régimen. Yo quiero que tú me digas si en algún cambio de régimen hemos dejado de ser verdaderamente autoritarios y el Estado ha dejado de ser verdaderamente intervencionista, controlador y estatista, y si verdaderamente nosotros hemos producido bajo algún cambio de régimen, por ejemplo, una población que en vez de tener 90% de pobres y 10% de personas que no son pobres, haya logrado tener a un 80 o a un 70% de personas que no sean pobres
y una minoría que sea pobre. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuando Simón Bolívar sacó a los españoles? ¿O fue cuando Páez? ¿O fue cuando Guzmán? ¿O fue cuando Monaga? ¿O fue cuando Rómulo Betancourt? ¿O fue cuando Rafael Caldera? ¿O fue con Carlos Andrés? ¿Pero fue con quién? Con ninguno. Con ninguno. Porque todo tenía un toque autoritario. Claro, era el régimen, los regímenes menos autoritarios trató de serlo López Contreras, pero se paró porque se asustó, porque la cosa se le puso fea, porque se le embochinchó la cuestión. Y tuvo que retroceder, pero luego Isaías Medina Angarita avanzó enormemente en el pluralismo y en el respeto de todos los sectores. De hecho, le dicen que por eso le dan el golpe y por eso de alguna forma. Por eso le dan el golpe y por su civilismo, ¿ok? Y porque no quería la perpetuación de los militares en el poder y se buscó a su primer candidato, a Diógenes Escalante, y se busca su primer candidato como un civil, ¿ok? Para empezar a salir pues de esa concha militar que venía gobernando el país desde que Bolívar le entregó el país a los militares. Ojo, ojo. Y lo hizo también en Colombia y lo hizo también en Bolivia y lo hizo también en Ecuador. Entregarle el país a los militares, qué barbaridad. Era un militar. Era un militar. Pero ahí, mira, ahí fallaron unas teclas. Ok, entonces yo quiero que tú me digas cuándo es que el pueblo venezolano, porque sacamos al que gobierna, porque era un gobierno exclusivista, porque era un gobierno con toques autoritarios, porque era estatista, porque era un gobierno que ofrecía muchas cosas que no cumplía. Yo quiero que tú me digas cuándo, habiendo sacado al quién, habiendo sacado a Simón Bolívar, que Páez y Santander lo volvieron leña, lo asesinaron moralmente. Ajá. Después de Páez, ajá, bueno, y entonces, con Páez estábamos mejor. No, por favor. Sí, que hizo Páez. Páez empezó a comprar en las tierras que le habían repartido la guerra de la independencia a los héroes de la revolución, hasta los niveles más bajos, hasta un cabo de ejército, le había repartido tierras para pagarle porque no tenía dinero con qué pagarle. Bueno, cógete este pedazo de tierra. Páez los compraba barato en vez de ayudarlos a producir. ¿Qué es eso? Los héroes de la República. Y así sucesivamente, chicos. Entonces, vamos a plantearnos por alguna vez en nuestra vida la posibilidad de que organizándonos, tomando el toro por los cachos, no delegando nuestra liberación a nadie, por fin nosotros podamos imponer un cambio de políticas absurdas, empobrecedoras, que están beneficiando a nadie, porque el gobierno está socavando a través de sus malos resultados su propia estabilidad. Algún día la va a pagar. ¿Ok? Y el tercer cambio que no hemos tocado todavía es el más importante de todo. Si nosotros cumpliéramos este proceso, nosotros nos pudiéramos acercar con las dos primeras condiciones, no entregar cheques en blanco, y plantearnos el que cambien las políticas, porque nosotros no somos políticos, el que cambien las políticas, nosotros pudiéramos acercarnos a la tercera condición. Mira, Venezuela y la mayoría de los países pobres del mundo son países mal nacidos. ¿A qué se refiere con eso? Ajá. No suena tan feo. Feo. Son países horrible. mal. Sí, suena horrible, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en la mayoría de los países pobres? ¿Que no tienen dinero? No, porque a Venezuela le sobra. Le sobraba antes que esto lo destruyera. Ajá. Pero ¿y por qué somos pobres? Bueno, porque son países autoritarios. ¿Y ese autoritarismo de dónde viene? ¿Y por qué no salimos de él nunca? Con mayores o menores dosis. ¿Ok? Las menores dosis de Isaías Medina y de Adeicopey, pues. Pero, ajá, ¿y cómo se llamaba el régimen de Adeicopey? Partidocracia. Pero que era que los partidos eran iguales a todos, pero eran más iguales que los demás. Entonces, y eran los criterios de ellos los que predominaban en la formación de las políticas económicas, sobre todo para no dejar crecer demasiado al empresariado. Un poquito sí, mucho más que con el chavismo, pero no los deje crecer demasiado, no diversifique las exportaciones, porque los trabajadores y los empresarios se me van a poner poderosos. Entonces, sacrifica las exportaciones no petroleras y sacrifica el turismo. ¿Para que mantengamos a raya
el fortalecimiento de esos sectores. Entonces, ¿por qué la mayoría de los países pobres son países mal nacidos? Porque el Estado creó a la sociedad, no la sociedad al Estado. Y eso es una cosa que tenemos que darle muchísima reflexión. Eso es una cosa de la cual no estamos conscientes, no estamos trabajando en esa dirección. Cuando tú ves que el Estado venezolano lo crea el rey de España hace 500 años, pues obviamente, y que de allí se desprende un régimen horrible de concentración de poder, de estatismo, en donde las 8 provincias de Venezuela ni siquiera podían comerciar entre sí. Tenían que pagar aranceles para pasar productos de la provincia de Caracas a la provincia del centro, o de Los Llanos, o de Maracaibo, o de Guayana, o de Oriente. Tenías que pagar arancel. Y además, bueno, supongamos que el gobierno español lo manejaba como diferentes, casi como diferentes países. Ajá, está bien. Pero cualquier exportación hacia afuera de esas provincias, el producto tenía que ser vendido a la corona, y la corona era la que en definitiva iba a llevar ese producto a otros países. Es decir, que entonces usted me está diciendo que ese esquema no ha cambiado desde la colonia a nuestros días. Ese autoritarismo y ese estatismo, el intervencionismo de Estado y el centralismo no ha cambiado, y eso está asociado a la pobreza de todos los países pobres. En cambio, ¿cómo surgieron los países ricos? Generalmente en el norte, con la excepción de Australia. ¿Cómo surgieron esos países? Esos países fueron creados por esos gobiernos, fueron creados, esos estados fueron creados por la sociedad. Eso lo describe maravillosamente bien un premio Nobel de Economía, Douglas North, en un trabajo sobre economía e instituciones, en donde hace la comparación entre cómo los países que tienen estados creados por la sociedad, porque la sociedad se fue poniendo de acuerdo para irse organizando pluralistamente, para ir respondiendo a una gran cantidad de necesidades comunitarias, del común, de varios. Y de ahí eventualmente deciden organizar un Estado, ¿ok? Pero financiado por los trabajadores, financiado por los empresarios, organizado bajo unas reglas de juego que fueron puestos por los que crearon a la criatura del Estado. Ah, bueno, entonces eso es Estados Unidos, eso es Suecia, eso es Alemania, esos son los países desarrollados. En cambio, los países nuestros, y generalmente eso tiene que ver con la tradición española, son países en los cuales la corona jugó un papel feroz. ¿Y cómo cambiamos ese sino entonces, José Antonio? Bueno, ese sí no Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a eso en este momento del Bueno, tenemos país? una gran oportunidad, porque el gobierno de Nicolás Maduro, y ya Chávez iba por eso fueron, pues mató la gallina de los huevos de oro. Ok, Que o sea, nos era quedamos el sin petróleo y nos toca hacer la tarea que desde nos cero. toca hacer la tarea, y tenemos en la destrucción de PDVSA, nosotros no solamente tenemos una tragedia nacional que difícilmente se recupere, pero cuando matas a PDVSA, matas al comodín con el cual compensabas las frustraciones que sufría la población por no tener la capacidad de ejercer sus iniciativas, porque el poder estaba concentrado por el presidencialismo, el centralismo, el estatismo, el partidismo y el populismo, que era la gota que rebasaba el vaso de la concentración de poder. El populismo es, bueno, mira, vamos a repartirte una plata porque como tú eres minusválido socioeconómicamente, bueno, pues aquí tienes para que te conformes esta cajita de alimentos, o como era antes, la planchecín y el saquito de cemento. Sí, de la plancha zinc al carrito Bueno, libre, ahora a la involucionamos. computadora o ahora al CLAP. Hubo una involución, porque la plancha de zinc era un poco más, era indigna, pero era mucho más digna que tener que regalarte la comida. Claro. Ok, entonces
Entonces, nosotros vivimos bajo el esquema autoritario que se reforzó con la aparición del petróleo con Juan Vicente Gómez, y Juan Vicente Gómez ve claramente el mecanismo era sobrevaluar la moneda para evitar que se desarrollen las actividades más productivas del país, y así mantenemos el poder de los empresarios a raya, pero mantenemos la pobreza vigente, porque no se van a crear los empleos, no se va a desarrollar la industria, la productividad, la tecnología, y bueno, de esa manera, quien quiera que gobierne este país va a tener una cuota de poder muy grande. ¿A dónde terminaron los dos que más trataron de cambiar eso? Que fueron Isaías Medina y Carlos Andrés Pérez II. Carlos Andrés Pérez I fue un desastre, de más de lo mismo, pero Carlos Andrés Pérez II e Isaías Medina trataron de cambiar eso y a los dos lo sacaron. Ajá. De alguna Pero manera, lo sacaron sus propios compañeros. A Isaías Medina lo sacaron sus subalternos del sector militar y que con una alianza con Acción Democrática. Sí, pero los que se quedaron con el coroto fueron los militares, y los que ponen la fuerza fueron los militares para sacar a Isaías Medina. Y en el caso de Carlos Andrés de Pérez Carlos II, Andrés, bueno, pues le inventan un cuento con unas cuentas en la partida secreta, y lo sacan del poder. Pero ¿quién lo saca del poder? Por estas calles. Los medios de comunicación, la gente que hablaba mal de los partidos y del gobierno. No, los que levantaron la mano en el Congreso, y que yo sepa, los que levantaron la mano en el Congreso eran todos políticos. ¿Y quiénes eran la mayoría de ese Congreso? Adeicopey. Ah, bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, porque estaba echando a perder el negocio, ¿vale? Porque estaba descentralizando, estaba desestatizando, estaba despresidencializando, estaba descentralizando, estaba desconcentrando el poder, digamos. despopulizando la política pública, la política social, porque en vez de ofrecerte una lámina de zinc o un saquito de cemento y un subsidio por aquí y un control de precios por allá, lo que te estaba ofreciendo era que te iban a dar la gran oportunidad de que los empresarios invirtieran a toda carrera para desarrollar el país, y que ahí va pegado el trabajador porque ibas a conseguir un mejor trabajo, mejor pagado, que te den una planchita de zinc o una cajita de comida. Pero eso es que había que sacarlo. Entonces, ¿cómo funcionaba ese régimen? El régimen anterior y bueno, como toda esa concentración de poder inhibe las iniciativas y empobrece a la sociedad, espérate un momentico que aquí hay petróleo y yo te voy a dar algo. A los ricos le das un crédito blando que a lo mejor no pagan, y a los pobres le das una cajita de comida o la plancha de zinc y el saco de cemento. Pero te callas la boca y votas por mí. Ahora, con la destrucción de PDVSA, ese comodín con el cual tapabas la frustración porque algo te daban, algo te repartían, no te dejaban producir, no te dejaban trabajar, pero algo te repartían, bueno, ese comodín se acabó. Entonces, tú tienes que analizar bien cómo haces para desmontar esas 5 grandes reglas de concentración del poder político que enumeramos, y buscarnos otras múltiples fuentes de producción de divisas para poder mantener una economía a flote de manera mucho más estable, de manera diversificada, y que no sea controlada por quien quiera que gobierne en Venezuela. Este es el gran momento de pensar entonces en que refundar a la sociedad, para que la sociedad crea otro Estado y no seguir viviendo bajo el Estado en el que surgiría en la medida que le entreguemos el poder a otros políticos para que otros políticos sigan concentrando el poder. Es decir, que tenemos en la destrucción de PDVSA la nueva oportunidad de escribir y de cambiar el sino. Pero esa Sí, es una conversación que tenemos pendiente entonces. Una historia por se escribir. se le salió una clavija clave al sector, al sistema, y si no tienes con qué compensar las frustraciones, vas a tener unas reacciones de los diferentes sectores muy fuertes que van a seguir creciendo, y vamos a ver qué pasa en este proceso. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Tenemos como que varios temas pendientes.